Los que habían venido a consolar resultaron bendecidos por la ministración de Job. Descubrirás muchas veces que al consolar a alguien más resultas más consolado, beneficiado y desafiado. Recuerdo que en una ocasión cuando iniciaba mi ministerio pastoral tuve la oportunidad de visitar a un pastor, ya anciano, en sus últimos días de vida. Estaba muy enfermo y estaba confinado a su casa. En la entrada de su casa me encontré con otro pastor joven y juntos entramos a platicar con él. Se suponía que nosotros fuimos a llevar un poco de consuelo y ánimo, pero los fortalecidos fuimos nosotros. El pastor Roque Jacinto May, aún en su lecho de enfermedad fatal, comenzó a darnos consejos, indicaciones y exhortaciones como pastores que empezábamos nuestro ministerio. Al acompañar al que sufre, puedes esperar este tipo de lecciones importantes y necesarias. Los que vamos a consolar salimos más consolados, desafiados y enseñados. Que esto nos anime aún más a invertir nuestras vidas para servir a otros que están sufriendo. En el cuerpo de Cristo hay mucho para hacer unos por otros en cuanto al sufrimiento. Por eso, muestra claramente tu interés por el que sufre. Muestra solidaridad y respeto por el sufrimiento de la persona. Habla con el que sufre con gracia, humildad y amor y prepárate para recibir bendición por medio del que sufre. Somos llamados a acompañar al que sufre dando testimonio del Evangelio de Cristo para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. En Valle de Sombra, aprende en el sufrimiento. By Wilbur Madera Rivas, Sumari. En el sufrimiento, aprende a confiar en el Dios soberano que siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en todo lo que hace. Job 2. Estaba platicando con una mujer esta semana que me compartía su experiencia como familia de enfrentar la enfermedad que le diagnosticó a su hijo cuando tenía 4 años y me platicaba todo lo que tuvieron que pasar como familia por un período de 3 años yendo de doctor en doctor y de hospital en hospital, sin muchos recursos y sin que les dieran muchas esperanzas. Fueron años de incertidumbre, consternación y sufrimiento para ellos y su pequeño que hoy día ya tiene 13 años y al platicar con él, ni me hubiera podido imaginar por todo lo que como familia habían pasado. Imaginar a un pequeño de 4 años y a sus padres pasar por todo esto no es un pensamiento nada agradable. El sufrimiento es una realidad con la que vivimos como seres humanos y como vimos la semana pasada, tenemos que aceptar esa realidad. Sin duda, es uno de los temas más complejos con los que tenemos que lidiar. No se puede ser simplista con esto del sufrimiento. Tiene muchas aristas que considerar. Por eso, este mes en nuestra serie, En el Valle de Sombra, estamos considerando varios pasajes de un mismo libro de la Biblia. De hecho, cuando pensamos en el tema del sufrimiento, una parada obligatoria, es el libro en que estamos basando los sermones de este mes. Hay personajes bíblicos que son conocidos por algo en particular. Si pensamos en fe, pensamos en Abraham. Si pensamos en valentía, pensamos en David. Pero si pensamos en sufrimiento, tenemos que pensar en Job y el libro de la Biblia que es llamado por su nombre. La temática principal de sus 42 capítulos es básicamente el sufrimiento. Son amplias reflexiones sobre por qué razón sufrimos. Y aunque el personaje del libro jamás llega a enterarse o a entender por qué sufrió, al final queda satisfecho, confiando en la sabiduría de un Dios soberano, todopoderoso y bueno. Y es que como veremos, no siempre vamos a entender la razón específica de nuestro sufrimiento, pero siempre podremos darle sentido a nuestra vida, a pesar de los sufrimientos, si mantenemos nuestra confianza inamovible en el Dios que es más sabio que nosotros, es poderoso y bueno. Como ya dijimos, uno de los libros bíblicos cuyo tema central es el sufrimiento es precisamente el libro de Job. Si haces tú a solas con Dios seguramente estarás leyendo varios pasajes de este libro. Una buena idea este mes sería leer una o varias veces todo el libro de Job. El libro de Job forma parte de la literatura poética de la Biblia. Está ambientado en una región fuera del territorio de Israel llamada Uz. Ninguno de los personajes son israelitas y no sitúa el relato en un período específico o claro de la historia de la humanidad. Su estructura como libro está bastante bien definida. Comienza y termina con un prólogo y un epílogo narrativos y en medio, primero hay una serie de diálogos filosóficos en poesía entre Job y sus amigos, seguidos de unos discursos o monólogos dados por Dios a Job. En la parte del prólogo